Todos ustedes han oído el concepto atención, la idea de atención, ¿es cierto? Todos. Pero seguramente la idea que tienen de la atención, cada uno difiere respecto a los demás. Esto se parece un poco a la palabra paraíso o a la palabra Dios, cuya significancia es conocida, pero su interpretación personal es muy diferente. Por eso, para poder hablar de meditación tenemos que hablar de atención. Y para poder hablar de atención tenemos que hablar de presente. Si esos dos elementos no los tenemos claros, o por lo menos si la significancia en cada uno de nosotros es diferente, pues cuando exprese las ideas cada quien va a entender una cosa totalmente diferente. Por eso intentaremos hablar primero de lo que es la atención. La atención es un elemento que nos permite conocer. Esencialmente la atención es un elemento que nos permite conocer. Donde atendemos la vista, donde atendemos el oído, donde situamos la percepción, allí podemos conocer. Y ahí entonces que la significancia esencial de atención es la direccionalidad del conocimiento. ¿Estamos de acuerdo? Direccionalidad de conocimiento. El concepto que tenemos de atención a veces es un poco extraño. Notamos que la atención se puede manejar por la voluntad, es decir, que yo puedo pasar la atención de un sitio a otro. Es decir, pareciera que la atención es dinámica. A veces pareciera, por ejemplo, que la atención se pierde. ¿Han visto que ahora se habla de niños con déficit de atención? Realmente no es que haya déficit, es que la atención no puede sostenerse en un objeto, entonces pasan a otro y luego a otro y se hacen insoportables. Y ahí que se supone que la atención es síntoma de conocimiento, la atención es síntoma de movimiento a través de la voluntad, parece que decae, aumenta la atención, disminuye esta, y eso lleva a que la atención sea muy compleja de manejar, de utilizar, inclusive de comprender, ¿vale? El concepto de atención se ha manejado en Occidente de una manera muy parecida a la que los griegos tenían. Nuestra cultura es una especie de resquicio de lo griego. Pero aparte de la concepción griega del mundo, de la mente, de la realidad, hay otras culturas que durante también milenios han tenido la posibilidad de analizar mucho del proceso cognitivo y parte de la atención. Es más, hay una cultura que es la India, especialmente la Advaita, que es lo que vamos a manejar nosotros, que tiene respecto a la atención otras formas de verla, otras formas de analizarla, que inclusive son profundamente a veces contrarias a lo que nosotros objetivamente y claramente notamos. Por ejemplo, el Advaita Vedanta dice que la atención es una realidad continua. Una realidad continua. Es una realidad sin partes, sin comienzo, sin final. Es decir, desde nuestra expectativa es una apreciación bastante lejana a lo que en práctica tenemos. Los orientales han tenido miles de años para abordar conceptos como la atención. Y vamos a intentar denotar que muchos de estos aspectos tienen que ver con la meditación y que podemos trasladar los estados de atención occidentales a otras formas de cognición, a otros paradigmas cognitivos que se plantean según se establezcan ciertas variables de la propia percepción. Ahora, por ejemplo, está de moda el mindfulness. ¿Han oído del mindfulness? Hace 10 años estaba de moda el coaching, que es el acompañamiento, ¿no?, para toma de decisiones. Ahora por todos lados hay mindfulness. Ahora está de moda. Se ha planteado que hay ciertos tipos de atención que permiten observar los contenidos mentales, de tal forma que la relación con los contenidos cambia y hace que el manejo de ciertas ideas sea mucho más claro, mucho más sensible. Es decir, han visto que hay un tipo de atención que es terapéutica. La atención puede llegar a ser un proceso inclusive terapéutico, según cómo se haga, según cómo se la advierta.
La atención es uno de los elementos que se empieza a descubrir actualmente. Antes la atención estaba un poco relegada porque no se sabía muy bien de qué iba. Era una abstracción excesiva. Se la asociaba con la capacidad de conocer, se la asociaba con la conciencia, como el aspecto dinámico de la conciencia. A eso se le atribuía la atención, ser el aspecto dinámico de la conciencia. Pero nunca estuvo muy de moda. Es como la palabra Dios. Cada quien tiene su versión. Así las diversas escuelas psicológicas y filosóficas no se ponían de acuerdo respecto a este concepto de la atención y respecto al concepto de lo que es la conciencia. Entonces, es algo que se asume, pero se deja un poco de lado, no se toca, porque no se sabe muy bien de qué va, ¿no? Es un poco complejo. Desde esta perspectiva, la atención ha cobrado mayor relevancia últimamente. Allá por el año 70, por el año 80, empezaron los americanos, los norteamericanos, a introducir conceptos que nacían de personas que practicaban budismo. No sé si ustedes han oído esta práctica budista que se llama, estos internados que hacen, ¿cómo se llama? Vipassana. Sí, Vipassana. ¿Han oído ustedes Vipassana? Son internados bastante difíciles, pesados, 8 o 10 días de prácticas de muchas horas en total quietud, en donde se atiende básicamente la respiración, donde se atiende el resultado de la respiración en el cuerpo. Y empezó a notar que ciertas personas lograban estratos de atención muy continuos, muy estables, y que esos estratos trasladados a procesos terapéuticos, si se lograban de cierta manera, pues ayudaban a manejar fobias, algunos miedos, algunos síntomas psicológicos que se planteaban y que pues, daban cierta solución. Esto fue evolucionando muy lentamente. Ya hace 10 años, hace 20 años, se empezó a encauzar esas inquietudes y se le llamó mindfulness, una especie de atención plena, la posibilidad de lograr estratos de atención plena. Y la opción que estos estratos de atención plena tenían en el comportamiento del ser humano, pudiendo manejar ciertos estratos de problemas, de estrés y de enfermedades, que de otra manera pues o se manejaban con otras técnicas y no tienen resultados, o que de esta manera podían hacerse cercanas al paciente y ayudarle de alguna manera. Nosotros vamos a tratar de meternos en esto, tratar de meternos en lo que es la atención, ¿sí? Profundizar en lo que es la atención. Un poco ser experimentadores de la atención. Vamos a intentar palpar la atención, palparla. Para nosotros la meditación básicamente es situar la atención en la atención. Eso es meditar. Lograr posar la atención en la atención, o sea que la atención se atienda. Ser conscientes de que la atención se atiende, eso es lo que vamos a buscar nosotros a través de estas horas que vamos a hablar. Evidentemente, para situar la atención en la atención toca saber qué es la atención, porque es que si no estamos un poco perdidos. Pero como la visión que tenemos de la misma atención es tan compleja, vamos a crear un modelo a través de las prácticas que vamos a realizar y darnos cuenta cuál de los paradigmas posibles es el que más se acerca a las opciones que tenemos prácticas. Eso es básicamente lo que haremos. Decíamos que la atención es el aspecto dinámico de la conciencia. La conciencia es la fuerza de saber. Esa fuerza de saber de manera práctica situada en un individuo se llama atención. Hay otro concepto que es importante abordar antes de empezar a hacer las prácticas, porque haremos muchas prácticas hoy. Es el concepto de presente. ¿Sí? El concepto de atención lo dejamos de dos maneras. Uno, un proceso potencialmente cambiante, dinámico, en donde la voluntad del individuo puede circunscribirla al régimen del objeto percibido. Y otro, el modelo oriental, donde la atención es un continuo, sin partes, sin principio y sin final. Los dos elementos son difícilmente unibles, no hay manera. Dentro de estos esquemas planteamos que la meditación es situar la atención en la atención, y ahí paramos. Ahora pasamos a otro tema que es el presente. Ahora más adelante vamos a unir los dos conceptos.
El concepto de presente está incluido en todas las culturas, en todas, especialmente las antiguas culturas orientales. Y un poco ha sido maltratado, como el concepto, por ejemplo, del karma. Tal vez ustedes han oído la palabra karma, ¿no? La palabra karma no solamente se ha occidentalizado, sino que se ha clericalizado. De tal manera que se habla de que karma se parece mucho a ojo por ojo, ojo al cuadrado, ¿sí? Ojo por ojo, diente por diente. Se plantea mucho que es una especie de venganza de la naturaleza, una ley de causa y efecto, que si yo hago cosas buenas tengo cosas buenas, si hago cosas malas tengo como consecuencia cosas malas. En Occidente hemos sustraído muchas ideas orientales y las malinterpretamos y las mal manejamos. Una de ellas es el concepto filosófico del presente. Es difícil esto, ¿no? Nosotros el concepto presente lo tenemos más incluido en la temporalidad que se ofrece en la física, pasado, presente y futuro. Cuando hablamos del aquí y el ahora, hablamos del aquí que está marcando el reloj. El que marca el reloj es el presente. El que marcó es el pasado y el que marcará es el futuro. Por ejemplo, tenemos ciertas concepciones respecto al presente, y es que el orden siempre es que el tiempo va en dirección del pasado y siempre va en dirección del futuro. Siempre. Son cosas que tenemos construidos con respecto al tiempo, ¿no? Los físicos dirían que el tiempo va en dirección de la entropía. Algo así como que la flecha del tiempo es entrópica y siempre va hacia el futuro. ¿Sí? Nunca vemos que el tiempo vaya para atrás, excepto en los sueños o en Hollywood. Ahí sí se puede ir para atrás, ¿no? Pero nuestra experiencia directa es que el tiempo va en dirección del desorden, de la entropía. Entonces, cuando a una persona se le dice, sitúese en el presente, no sabe muy bien de qué va. Porque es que en el presente se pueden advertir muchos sucesos. Por ejemplo, en este presente ustedes me pueden escuchar, como pueden no escucharme, aunque me miren, ¿vale? Pueden verme, aunque también pueden no verme. Pueden estar en lo que comieron, pueden estar en lo que comerán, en lo que desayunaron. Pueden estar con sus hijos o con sus amigos. Pueden estar recordando algo grato, algo ingrato. ¿En qué momento? Ahora. ¿Es así o no? Al final, este presente, ¿cuántas opciones ofrece de cognición? ¿Cuántas? Infinitas. ¿Estamos de acuerdo? Infinitas opciones. Este instante nos permite situarnos en infinitas opciones de cognición. La pregunta entonces, ¿el presente es estar en cualquiera de ellas? Y la respuesta lógica es no, no es así. Por eso tenemos que diferenciar entre el presente termodinámico, que es el presente de la física, y lo que llamamos presente cognitivo, que es lo que voy a intentar mostrarles. Cuando se habla del aquí y el ahora, se habla de un presente cognitivo, no de un presente termodinámico. En el presente termodinámica, ¿cuántas opciones hay de percepción? Infinitas. La pregunta es, en este instante, ¿qué es lo que vale la pena percibir? ¿Qué es lo que más vale la pena percibir? ¿Qué es lo que corresponde percibir? ¿Qué es lo que debería ser válido percibir? ¿Me siguen? Es totalmente diferente. ¿Recordar lo que pasó ayer en este instante es válido recordarlo? ¿Es válido detectarlo? ¿Es válido? No. ¿Se podría, pero es válido? No. ¿Por qué? Porque hay un elemento que es más válido que otro, por axioma, puesto que ustedes están aquí debido a un interés y a la suerte de sucesos que lo llevaron para que estén. Por lo tanto, si en ellos se encuentran, lo que deben hacer es colocar la atención en este evento que está aconteciendo, que también es parte del presente termodinámico. Es una de las infinitas probabilidades que existen. ¿Es claro? Pero es la que corresponde percibir. Y ahí entonces que el presente cognitivo es aquellas
pocas formas de percepción que vale la pena tener respecto al presente termodinámico. ¿Sí? El presente cognitivo es una o unas de las pocas opciones que vale la pena percibir que hacen parte del presente termodinámico. A eso se le llama el aquí y el ahora. Entonces, hay un problema y es si le dice a una persona, oye, está atenta. No, yo estoy atenta. ¿Atenta a qué? No, pues estoy atento a que se me quedó el reloj y de que los zapatos están sueltos y estoy atento a de que no desayuné. No, tiene que estar atento a la clase. No, yo estoy presente a esto. ¿No? Pero no es eso lo que se busca. De todas las opciones posibles, de todos los desarrollos posibles, de todas las percepciones posibles, hay algunas que merecen ser más percibidas que otras. ¿Me siguen? Algunas merecen ser detectadas más que otras. Si uno, por ejemplo, se está lavando las manos, en ese conjunto de instantes, ¿cuántos pensamientos pueden haber? Tantos que ni se enteran que se lavan las manos. ¿Es así o no? Vamos más lejos, un poco más largo. La ducha. Cuando están en la ducha, ¿cuántos pensamientos pueden haber? A tal punto que al final no sabemos si nos duchamos o no. Podemos ir de la casa y decir, caramba, ¿será que me duché o no me duché? Porque estaba pensando en tantas cosas. Nosotros nos difuminamos en el presente temporal, pero no estamos acostumbrados a percibir el presente cognitivo. Los niños están más acostumbrados a percibir el presente cognitivo que el temporal. Es al revés nuestro, los niños. Por ejemplo, un niño está con un objeto cualquiera, de un juguete cualquiera, ¿vale? Un juguete cualquiera. Y le es muy fácil pasar horas con él sin que haya otra distracción. Un niño se golpea, le ponemos un chupachup, se le olvidó el dolor. Ahora está centrado en el dulce, en el poder comer el chupachup y poder hartarse de él. ¿Es así o no? ¿Y qué pasó con el dolor y lo anterior? Se le fue, ya no está percibido. Los niños tienen una capacidad de situarse de una manera diestra en alguno de esos, en los procesos de la vida. Los adultos hemos perdido esa capacidad porque no se nos ha adiestrado en esas habilidades, en las habilidades del presente cognitivo. A nosotros se nos ha adiestrado en estar presentes en el presente temporal, pero no en el presente cognitivo. Excepto algunas veces, los adultos, en lo que llamamos estar concentrados. Entonces tomamos un libro y empezamos a leerlo. ¿Y qué pasa con las opciones probabilísticas que hay alrededor del libro? ¿Qué pasa con ellas cuando estamos concentrados? Desaparecen. ¿Estamos de acuerdo o no? No se advierten. El conjunto de probabilidades adicionales como cuáles, por ejemplo, estoy sentado. Por ejemplo, mi abuela está tosiendo. Por ejemplo, es de día. Por ejemplo, está lloviendo. Por ejemplo, hoy hay fútbol y no lo podemos ver. ¿Sí? Todo ese conjunto de opciones, ¿qué pasa en ese instante mientras se lee el libro a profundidad? ¿Qué pasa? No están. No se dan. ¿Por qué no se dan? Porque la atención está direccionada a un conjunto de eventos que por tener un libro en las manos, por estar sentado en una posición adecuada, lo que estamos haciendo es intentando leer. Entonces la atención se va al presente cognitivo, la cognición se realiza en un presente cognitivo, pero no en un presente temporal. En el presente termodinámico, exactamente. Lo que ustedes llaman estar concentrados es situarse momentáneamente en el presente cognitivo. Eso es lo que llamamos. Cuando están desmadrados y no saben dónde están, y piensan en todo, y están diluidos en todos los objetos, y la atención parece que vaya para allá, que vaya para allá, que vaya para allá, que vaya para allá, que vaya para allá. Entonces lo que ocurre es que la atención se ve cambiante, se ve dispersa, se ve direccionada por la voluntad,
se ve con falencias o con excesos, se la ve totalmente dinámica de la atención. Lo que descubrieron los orientales es que si la atención, en vez de estar asociada al presente temporal, está asociada al presente cognitivo, ¿sí?, la condición de la atención se hace más estable, la condición de la atención se hace más continua, ¿sí?, a tal punto que la representación de los objetos, aunque ellos son los mismos, se pueden detectar de manera un poco diferente, un poco cambiante. Les doy un ejemplo. Una persona está tratando de leer un libro, pero por decir cualquier cosa, un mosquito le picó en la mano e intenta, en el dedo donde tiene agarrado el libro. Y cada vez que ve el libro, el ojo se le va al dedo y empieza a rascarse. A rascarse. Ya. En esas hace calor. Entonces empieza a leer el libro, está el dedo y empieza a sudarse. Entonces se levanta y abre la ventana. Vale. Abre la ventana, pero sopla viento. Entonces coge el libro, está el mosquito, está el calor y ahora está el viento. Y el viento empieza a agitar las cosas, empieza a mover los eventos que hay allí. Entonces la atención está en qué se va a caer, en qué se va a arrastrar. ¿Puede leer el libro? No. Eso que está aconteciendo ahora, el viento, el calor, la rasquiña, el libro, ¿está aconteciendo o no está aconteciendo? Sí. ¿Dónde está la atención? Un poco acá, un poco acá, un poco aquí, un poco allá, en cada uno de los sentidos. Uno oyendo el viento, la piel sintiéndolo, la piel sintiendo la rasquiña. Aparte de eso, notamos a través de los ojos que los objetos se mueven, que se abre la ventana de par en par, ¿sí? El olfato y el gusto, a Dios gracias, como el libro no huele a nada, pero podríamos colocar que parte del ejemplo, al lado hay un churrasco, ¿sí? Y empiezo a oler el churrasco. Es decir, al final, cuando nos asociamos a procesos en donde la atención es temporal, termodinámica, la atención va de un sitio a otro. ¿Podemos fijarnos en alguno, anclarnos en alguno? No. ¿Los niños son así? No. ¿Han visto a un niño ver una película de Walt Disney? ¿Ven lo fácil que es anclarse en un aquí y una hora? ¿Han visto a los niños? Una hora, hora y media. No, tú dices, no parpadean, están así quietos. Uno pasa por el frente de ellos y no, los ojos ni siquiera hacen así, no. Pasa uno en bolas, tampoco ni miran, ¿no? Están viendo allá, están en lo que están. ¿Sí? Ahora, si acaba la película, la volvemos a colocar y ¿qué pasa? Otra vez, no es que uno es como el adulto dice, joder, ya la vi. Claro, nosotros tenemos la capacidad de predecir, porque estamos también en el futuro. Los niños cuando ven eso, no ven el futuro del evento, ven el evento, pero no ven el futuro, tampoco ven el pasado. En cambio, un adulto ve una película y dice, mira, va a pasar esto, pasó, va a pasar esto. Entonces le quita el encanto. ¿Sí? Por eso las películas, ¿cómo le llaman esas películas de corazón? Esas románticas, esos culebrones esos. Pues a veces es tan harto verlas, porque uno ya desde el comienzo sabe cuál se va con cuál. Pase lo que pase, que lo deje el tren, al final pasa lo que pase y al final terminan los dos juntos. ¿Es así o no? Sí, entonces lo que uno espera es, ¿cómo se va a desarrollar para que estén juntos? No se van a estar juntos, porque es que ya es fácil predecir lo que va a pasar, ¿estamos de acuerdo? Películas interesantes son las que uno puede predecir lo que está ocurriendo, porque es que el director no lo permite. Entonces lo permite a uno estar en sorpresa, estar en asombro constante. ¿Eh? Hay películas que son muy fáciles de predecir, otras que no. Los niños suelen estar más en el presente cognitivo que en el presente termodinámico. Suelen estar mucho más en el presente cognitivo. Pero a medida que pasa el tiempo lo vamos perdiendo. Y en algunas cosas queda agarrado. Por ejemplo, si leemos un libro. Si leemos un libro, podemos estar en el presente temporal y ¿qué pasa? ¿Podemos leerlo? No. Entonces dice, usted tiene un déficit de atención. No, es que no tengo déficit. Es que mi atención va por todas partes. Y no hay forma de que me agarre un libro, porque si me agarro un libro siempre aparece otro evento que me impide poder continuar en él.
A medida que crecemos, hemos ido perdiendo la habilidad de situarnos en algo que de manera natural podíamos hacer cuando éramos niños, y es el presente cognitivo. Atender al presente cognitivo. Cuando se atiende al presente cognitivo, pasan cosas asombrosas. En el proceso mismo de la percepción ocurren cosas asombrosas. De verdad ocurren cosas que son asombrosas, que son simpaticísimas. Vamos a dar un ejemplo como el que estamos haciendo. Vamos a seguir el ejemplo que estamos diciendo más bien. Leemos un libro. Nos metemos en el presente cognitivo asociado a él. ¿Es claro? Esto quiere decir que ¿qué? Concentramos. ¿Cuánto tiempo podemos concentrarnos en un libro? Si el libro es interesante, una buena cantidad de tiempo, 20 minutos, 30 minutos. ¿Han visto que las hojas ni se notan pasar? ¿Notan que el dedo no se nota? ¿Ven que no hay párrafos? ¿No está el número de la página? Es decir, si hay concentración en un libro, es asombroso porque ustedes no ven el dedo pasar. ¿O si lo ven pasar? Es rarísimo. Es decir, no pueden atender una multitud de eventos que hacen parte de ese presente y solamente atienden lo que vale la pena atender, que es el texto. ¿Es así o no? Sí, claro, tal cual. Bien. ¿Qué pasa cuando el presente cognitivo es continuo y una persona lee un libro? Por ejemplo, pasa una cosa que es asombrosa en el proceso mismo de la cognición. Una de las cosas que pasa es que si preguntamos, ¿dónde está el lector? ¿Cuál es la respuesta? ¿Dónde está el lector? Si estamos en concentración, en presente cognitivo asociado a un libro, la pregunta es, ¿dónde está quien lee? ¿Dónde está? ¿En qué parte? ¿Lo puedes ver? Al que lee, al lector. ¿Dónde está el lector? Puedes ver lo leído, ¿estamos de acuerdo? ¿Dónde está lo leído? Ahí, en el libro, es el libro. Lo leído es el libro. ¿Dónde está el lector? ¿Dónde está el sujeto? ¿Dónde está? ¿En qué parte? ¿Lo puedes notar en el libro? Están los personajes. ¿Y dónde está el que percibe los personajes? ¿Dónde está el lector? ¿Por qué? ¿Cómo podemos hacer que un sujeto desaparezca? Es que si nos situamos en presente cognitivo pasa eso. Si es continuo, desaparece el sujeto. ¿Qué le ocurre a una persona cuando escala? Algunos de ustedes han escalado alguna vez, ¿no es cierto? O caminado por las montañas. Cuando una persona escala, ¿dónde está el que escala? Si está concentrado en lo que hace, ¿dónde está el que escala? Vamos más cerca, un deporte. Sí está el cuerpo, pero él... ¿Él dónde está? Él, le hablo de él como sujeto. ¿Dónde está? Vamos a un deporte. Si ustedes están concentrados en el deporte, o jugando ajedrez, o fritando un mugroso huevo, que para el caso es lo mismo, si ustedes están atentos a ello, al presente cognitivo, ¿qué pasa con el sujeto? Momentáneamente desaparece, hasta que otra vez él aparece. Digo, aquí estoy fritando un huevo. Ya cambió, algo cambió. ¿Qué cambió? La capacidad de situarse en el presente cognitivo era pasar al presente termodinámico. Ahora puedo pensar en cualquier cosa. ¿Sí? Cuando yo era muy jovencito y trabajaba como ingeniero informático, en aquella época hacía software, hacía programas. Y había momentos donde entraba a las 8:30 a la oficina, donde había un ordenador, no había más que un ordenador, una impresora, y estaba yo haciendo software, ¿no? Organizando. En aquella época se hacía todo con BASIC. En aquellas épocas, ahora eso ya es Fortran 4, Fortran H, Fortran J, en COBOL, RPG, ¿se acuerdan ustedes? Bueno, muchos de aquí no se acuerdan. Pero en aquella época es lo que había. Ahora debajo de las piedras hay un programador, uno levanta una piedra y hay un programador.
Antes no era así, ahora programan en Java, programan en 1000 cosas en C. Antes uno levantaba una piedra y no había nadie, nada, había tierra, ahora hay programadores. En esa época, ¿no? Éramos muy pocos, eran muy pocos, todo estaba en DOS, me acuerdo en aquella época, en el sistema operacional DOS. Y claro, eran los primeros que hacíamos eso, hacía software, empezamos en esa época ¿cómo se llama? A sistematizar las empresas empezaron a sistematizarse todavía, empezaban, ¿no? En sus procesos. Y cuando entraba a las 8:30, había días que empezaba a programar y se hacían las 5:30 de la tarde. Y no me enteraba. No me levantaba ni a hacer un pis, ni a comer. Estaba moviéndome. Pero la mente estaba totalmente absorta en lo que hacía. Era como si me colocaran 4 o 5 películas de Walt Disney y las veía todas y no había espacio entre ellas, todas seguidas una tras otra. Y cuando llegaba a las 5 me tocaban y me decían, ingeniero, ya es hora de salir. Y yo me decía, sí, ya es hora, ¿no? Ya es hora. Y me iba. Y a lo mejor el día siguiente o 3 días después me pasaba lo mismo, 4 días después me pasaba lo mismo. Era una capacidad innata que tenía de estar en el presente cognitivo. Me era natural eso, ¿no? Me era muy fácil. Depende de qué habilidad tuviese. Por ejemplo, para bailar no. Ni ahora siquiera. En el presente cognitivo no hay forma de que me sitúe bailando, no. Hablando me es fácil. Hablando, jóvenes, no tengo ni la más pálida idea de quién habla. Ni la más pálida idea. Eso sí, les hablo. ¿De qué? Pues supongo que lo que estamos hablando. Y no me salgo del tema. No, por alguna razón, como que los que bailan no se salen de la tarima, pues yo hablando no me salgo del tema. Puedo usar palabras como yo, estoy, quiero, puedo, pero ¿dónde está Iván? Vaya a saber mi abuela dónde anda. Ni idea. Y así puedo estar 4, 5, 6, 7 horas frente a ustedes o frente a 1000, 2000 personas. Me es exactamente lo mismo. Esto que habla porque es como si estuviese en el presente cognitivo. Es decir, para mí ustedes son un libro que estoy leyendo, más o menos así. ¿Sí? Y lo leo 6, 7 horas seguido. En ningún instante me he ido. ¿Ustedes se han ido? Oh, fijo que sí. Hombre, ¿para qué pregunto, no? Fijo que se habrán ido, ¿no? ¿O no? ¿Ah? Sí, es muy normal irse, no se preocupen. Eso pasa hasta en las mejores familias. Entonces, para mí hablar es como para ustedes leer un buen libro. ¿Sí? Hay muchas habilidades que en mí se dan como si ustedes estuviesen en concentración. Por ejemplo, ustedes han notado que mientras leen un libro es casi imposible, si están concentrados, por no decir que es imposible, irse al futuro. ¿Estamos de acuerdo o no? Bien. A mí me es imposible irme al futuro. ¿Ustedes han visto cuando leen un libro y están concentrados que les es muy difícil irse al pasado mientras leen el libro? Bien. A mí me es muy difícil irme al pasado. Me es difícil. Mi habilidad, mi simple habilidad, mi sencilla habilidad de estar siempre presente, casi siempre presente. Y si llega un pensamiento, le detecto, ¡ay, cabrón, ahí viene! Se desvanece. Para mí el mundo es como leer un libro. En ustedes, cuando están concentrados, es muy parecido, no es más. Es solo eso. A ustedes lo pueden hacer si tienen alguna habilidad excepcional. Por ejemplo, hay personas que tienen la habilidad de ser manitas, ¿no? Armar cosas con detalle, con cuidado. Un relojero, por ejemplo, ¿no? Que está ahí pendiente de sus cosas. Y mientras lo hace, está sumergido en ello. A mí me es normal hacerlo casi con todas las cosas, con todas. Es muy fácil. ¿Sí? Pero entonces viene un problema. ¿Dónde está Iván? ¡Qué lío! ¿Me siguen? A mí me pasa y me pasó lo que a ustedes les ocurriría si leyesen 24 horas al día. Que llega un punto y dicen, ¿y dónde está el lector?
¿Dónde está? ¿Me siguen? Y llegan a una respuesta que es la más lógica. Después de hartarse de buscarse, llega una respuesta que es la más lógica. Dice, ¿y qué más da? Si sigue habiendo cognición, ¿qué más da? ¿Me siguen? Porque no es que esté en algún lugar escondido. Es que al final la única respuesta es, ¿qué más da si cognición? O, por ejemplo, quien baila con destreza, quien danza con destreza. ¿Qué más da si no se da cuenta quien danza, si al hacerlo se siente libre? ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué más da? ¿Qué más da que Iván hable 4 o 5 horas aquí frente a ustedes y no se entere dónde está el pobre? ¿Qué más da si al final lo que se dice suena con cierto nivel de inteligencia y orden? Lo suficiente para que ustedes entiendan. Entonces al final Iván lo que hace es entorpecer el proceso. Cuando me encuentro se entorpece, porque cuando me encuentro pasa a un presente que puede ser pensado de muchas maneras. Paso al presente termodinámico. ¿Qué es lo que busca el coaching? Situar a las personas en el presente cognitivo para que la decisión que toman sea la más correcta, porque el grupo de decisiones se ha disminuido a aquellas que el presente determina y detecta. Pero cuando la atención se posa en el presente cognitivo, ocurren en el proceso de la cognición cosas especiales, cosas variadas. Una de las cosas que detectaron los orientales es que si tenemos los sentidos activos en el proceso de la percepción es el mecanismo que se da para conocer. El mecanismo que se da para conocer se llama percepción. La fuerza que hay innata en ese proceso en quien conoce se llama conciencia. ¿Sí? Y el proceso final de conocer y de la comprensión es el elemento final a donde se llega. Y cognición es todo el proceso. Cada cosa tiene su palabra, digámoslo así, ¿no? Pero lo que trato de decirles es que si los sentidos están inmersos o hacen parte del proceso de la percepción, cuando la atención está en el presente cognitivo de manera ininterrumpida, lo normal es que se desvanezca el sentido del yo. ¿Le repito? Y el tiempo. Otros marcos también se diluyen. Tiempo también se puede diluir, sí. Depende del nivel de intensidad del presente. Le repito, si una persona se sitúa en el presente cognitivo y mientras ello acontece, sus sentidos están activos, cualquiera de ellos, cualquiera de los 5 sentidos, y este proceso de atención se hace ininterrumpido, la tendencia es que espontáneamente desaparezca el sentido del sujeto, el sentido del yo. A ese proceso le llamamos despersonalización. Es decir, ¿qué es lo que hace el presente cognitivo cuando los sentidos están activos en el mecanismo de la percepción? Lo que ocurre es que hay despersonalización. Cuando ustedes están concentrados y no hay sujeto, lo que hay es despersonalización. Cuando ustedes están haciendo deporte y no hay sentido del yo, lo que hay es despersonalización. El acto de permanecer atentamente al proceso cognitivo, a la atención, al presente cognitivo, lo que genera es un proceso de despersonalización. Si se hace al presente cognitivo, hay despersonalización. Pero llegaron a otra conclusión que es igual de asombrosa. Si una persona se sitúa en el presente cognitivo y sus sentidos no están activos, es decir, cierra los sentidos, y la actividad de atención es ininterrumpida asociada al presente cognitivo, lo que desaparece son los objetos mentales. Queda el sentido de sujeto, pero desaparecen los
objetos. ¿Me entienden lo simpático? Si Objetos mentales. ideas, pensamientos, sueños, fantasías, y lo que aparece es un vacío de contenidos mentales. A eso le llamamos desobjetivación y al otro le llamamos despersonalización. Bien, vamos a empezar a hacer eso. Vamos a empezar a despersonalizarnos y vamos a empezar a desobjetivarnos. ¿Les parece? Y todo surge de una idea que es muy elemental. La idea del presente termodinámico y la idea del presente cognitivo. Es decir, los eventos que merecen ser conocidos, las acciones que merecen ser realizadas, las situaciones que valen la pena, a las cuales vale la pena reaccionar. A eso los orientales dieron un nombre, le llamaron Dharma. Dharma. Dharma es una preciosa palabra que intenta denotar lo que debe hacerse, lo que corresponde hacer, lo que vale la pena realizar, a lo que vale la pena responder. Eso se llama Dharma. ¿Sí? Por eso le preguntan al Buda, maestro, ¿qué acción debemos hacer? Y el Buda responde, solamente el Dharma, no más. Solo Dharma. El budismo se basa en tres cosas. Dharma, Sangha, que es la comunidad, ¿sí? Y Buda, la enseñanza. El budismo es un compendio de tres cosas. Buda, la iluminación, ¿sí? Lograr el estado de Buda, la enseñanza y la vida del Buda, se llama el budismo y el evangelio. Buda, Sangha, la comunidad de budistas, y Dharma. Lo que se debe hacer, lo que vale la pena hacer. Es un elemento muy complejo, es muy complejo, Dharma, pero se refiere básicamente a lo que llamaríamos nosotros presente cognitivo. El presente cognitivo es lo que de mayores no tenemos como habilidad. Hemos perdido esa habilidad, se quedó en algún lugar esa habilidad. No hay forma de poder reconocer esa habilidad, excepto en aquello que espontáneamente tengamos dones, talentos. Nos es fácil estar en el presente cognitivo si tenemos un talento. Por ejemplo, si el talento es dibujar. Si el talento es dibujar, una persona puede tomar un pincel, puede tomar un lienzo, los colores, y quedarse allí horas. Si el talento es la música e interpretar, por ejemplo, un violín, ese individuo, ese personaje puede estar metido allí horas sin cuento. ¿Por qué? Porque le es fácil permanecer allí. A esta actitud de reaccionar continuamente ante una habilidad es lo que le llamamos fluir. Fluir. Fluir es la capacidad de reaccionar continuamente ante una habilidad natural. Un niño fluye viendo televisión. ¿Y qué es fluir? Fluir es que la atención está en presente cognitivo. Y si está en presente cognitivo, lo que ocurre es que hay despersonalización. Por esa razón, una de las extrañas circunstancias que hay en el fluir es que no hay sujeto. Y a esa forma correcta de reaccionar, de valorar, ello se le llama Dharma. Cuando un individuo ha logrado instrumentalizar, ser diestro, en el acto del presente cognitivo, cuando un personaje es diestro en el acto del presente cognitivo, se suele decir que tiene viveka. Viveka. Cuando ha trasladado
la destreza a diversos órdenes de la vida, ¿estamos de acuerdo? No solamente a uno, sino a varios. Cuando un individuo logra situarse en el Dharma continuamente, en otras palabras, desarrolla, según los orientales, una cualidad, se llama viveka. Viveka es discernir. Entonces se discierne entre lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer, entre lo que es y lo que no es. Se suele decir que viveka, discernimiento, se traduce como nitya, anitya, vastu vivekaha. Es discernir entre lo que es real y lo que es ilusorio. Cuando un individuo tiene viveka, es decir, la cualidad de Dharma instaurada, es decir, puede fluir en diversas acciones, es decir, se despersonaliza a todo momento, ¿sí? Es decir, está constantemente en el presente cognitivo, ese individuo puede aprender a ser discípulo. Por eso dicen los orientales que la primera cualidad de un discípulo es tener viveka.